puede ser comunicadora. Estoy hablando de profesión como quien vive. Bueno, ya, claro. Hablo de eso. Bueno, si me permitís... Nos sentamos a la tarea, pero nos parece es que me parece de interesante respecto a lo del Manifiesto Villaverde que al principio fueron experiencias muy difusas, muy esporádicas aquí y allá por todo el territorio, fueron poco a poco surgiendo, ¿no? Y bueno, es que ha sido también una constante en el proceso de Radios Libres. Como tú estás en tu territorio aislado intentando llevar aquello a cabo, pues tratas de vincularte con la gente que en otros lados lo está haciendo también, ¿no? Y entonces esto de la conexión entre las radios, de la coordinación, pues ha sido una cosa bastante constante, entre ellas pues dio lugar a lo del manifiesto. Pero mismamente el año pasado aquí hubo unos encuentros de radios libres, que en Gijón hicisteis la parte de radios comunitarias y aquí hicimos en Oviedo la parte de radios libres, ¿no? Vinieron radios de todo el Estado y periódicamente pues asisten, bueno, de todo el Estado, quiero decir, de diversos puntos del Estado. Pero que no había esa diferenciación, es que yo no estoy de acuerdo con esa diferenciación. Sí, pero si me permitís un segundín, que nosotros sí tenemos publicidad. Vamos a dar paso unos minutos a publicidad y en unos instantes volvemos con todos ustedes seguramente a este interesante y apasionante tema de las radios libres. Pues retomamos de nuevo, después de la publicidad retomamos, a diferencia de esta gente de Radios Libres, ¿no? Que contaríais que vendíais las rifas y que vendíais un poco el no sé qué a favor de no sé cuánto y que entonces podríamos estar así, ¿no? Sí. Bien, pues retomamos este tema de la radio. Yo les decía ya un poco a micrófono cerrado que me gustaría hablar con ellos, bueno, pues de los problemas que viven, ¿no? Una cosa son las experiencias, la libertad de expresión, la profesionalidad o no profesionalidad, los conceptos que se establecieron en su época con el Manifiesto Villaverde, pero sí me gustaría hablar con ellos de los problemas. Habíamos hablado un poco, pregunté al principio un poco por los problemas con telecomunicaciones, pero a mí sí me gustaría saber de los problemas con otra entidad que viene planteando muchísimos problemas con industriales, con asociaciones, con organizaciones de teatro, todo por esos derechos, siempre con los famosos derechos de autor o los distintos... Bueno, nos podéis contar, hablamos de la SGAE, tan controvertida por muchísimas razones que están los medios de comunicación. ¿Cómo os tocó? ¿No? Voy a empezar, bueno, empiezo por ti, Gelín, otra vez. ¿Cómo vivisteis o cómo vivís los problemas que venís quejándose en los medios de comunicación, las radios libres con la SGAE? Bueno, con la SGAE en concreto yo creo que... Bueno, con AGEDI o con, sí, bueno, sí, exactamente. Con más asociaciones en su momento, ¿no? Pues SGAE más bien nos daba toques, pero nunca entró... Ahora, con el problema que tuvo SGAE y la mala imagen pública que llegó a alcanzar, pues ya no presionan tanto por ahí. Ahora hay otro tipo de asociaciones que son seguidoras de la misma política, la misma modo de actuar que tenía SGAE, que son AEI y AGEDI. Son, AIE y AGEDI. Sí, que son gestoras de los derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes y fonográficas, me parece, básicamente. Y entonces, ahora a nosotros y otras radios libres y comunitarias también, pues nos vienen exigiendo, como por la gestión de esos derechos de autor o de intérprete, nos mandan una exigencia de unos 12.000 y pico euros a una radio como nosotros. Pues si somos vendiendo rifes. Sí, eso para empezar, pero luego si somos capaces de demostrar que no tenemos ánimo de lucro y que no emitimos publicidad comercial, entonces la cosa se rebaja a unos 4.000 euros, ¿no? Pero que bueno, que es impensable también, que tal como os pusimos al principio, que gente que vivimos exclusivamente de las cuotas y que malamente nos da para atender a los problemas que tenemos para que el proyecto esté en marcha, podamos tan siquiera atender económicamente a esa exigencia. Pero claro, aquí están vinculadas otras cosas como son el propio concepto de propiedad intelectual, porque vamos, nosotros hemos sacado un manifiesto de libertad contra propiedad. En principio, para mí por lo menos, yo
la propiedad intelectual. Yo creo que las ideas son libres, tú puedes ser autor de una idea, pero el lucrarte de la idea, a mí me parece muy bien que se te reconozca el mérito de la idea que tú tienes, que se te mencione el mérito de la idea, pero es que prácticamente, sobre todo en un mundo tan interconectado como hoy el nuestro, el decir que una idea es exclusiva y personal de alguien es prácticamente imposible. Es decir, tú te has nutrido de otras películas, libros, canciones que has escuchado para generar la tuya propia, ¿no? Entonces el concepto de que por eso puedas tener la propiedad de eso es que se llega a extremos totalmente ridículos, ¿no? Que por cosas que tienen relación, tú haces una canción donde suena no sé qué, que suena otra canción, que te pueden exigir unos dineros. Bueno, pero sobre todo en nuestro caso no tenemos ánimo de lucro. Para encima, muchas fonográficas nos envían ellos mismos los discos semanalmente para que los difundamos. Somos una parte importante para la difusión de esa creatividad que la gente tiene, ¿no? El que luego para encima se nos quiera cobrar por ello, pues nos parece contradictorio y vamos, que no tiene razón de ser. Cobrarles vosotros a ellos Exacto. Los propios músicos, no tenemos ningún músico ni artista nos ha dicho, que han pasado muchos por la radio y se han entrevistado, nos han dicho, oye, cuidado a la hora de emitir lo que yo creo, porque, ojo, tengo unos derechos. Ni las fonográficas cuando nos mandan los discos nos dicen, hay unos derechos que alguien gestionará y que nos va a pedir por ellos, ¿no? Lo que les interesa es que eso se difunda y la cultura, a mi manera de ver y a la manera de ver de la gente que está en Radio Cucaracha, es de una difusión libre de la cultura, de la creación libre y la difusión libre de la cultura. Sí que me consta que a nosotros también nos pegaron el toque. No tengo tampoco los datos de cómo se solucionó aquello, pero imagino que fue por la vía que comenta el compañero. No hay ánimo de lucro. Ya. No hay tampoco una misión de tanta potencia que puedas dañar a alguien, hacer competencia a alguien. No sé, es un absurdo. Ya. Es un absurdo. Alberto. Yo me hago una pregunta. ¿Qué ánimo de lucro puede tener, por ejemplo, una peluquería? Que le quieren cobrar por tener una radio puesta. Es lo mismo. ¿Vale? Es igual que nosotros. ¿Qué ánimo de lucro podemos tener? Pero tú fíjate, cobran a la peluquera, cobran a la radio. A la radio. Esto ya no os queda. Y si metes sonido al respirar, igual te cobran también. Yo creo que sí, deberíamos hacer algún sonido y tal para intentar potenciar eso y que me den derecho de autor por hacer este movimiento. Ojo, que después había quejas de los propios artistas que a ellos no les llegaba prácticamente nada. Es que no les llega. Es que la segunda parte es el reparto. Eso ya es más complicado. Porque me parece muy bien. En todo su conjunto, ¿no? Nosotros tuvimos este año, en la misma semana nos llegaron 2 citaciones judiciales, una la de las GAE y otra la de AGED y AIE. Bueno, siguieron distintos caminos. La de las GAE era como más inmediata porque ya nos citaban a un juicio, el cual si perdíamos, pues prácticamente suponía que íbamos a cerrar la radio, porque nos pedían, creo que era por los atrasos y tal, pues unos 2.500 euros, más luego pagar la cuota mensual, que en el caso de las GAE eran 85 euros al mes. Y a Gedi también, un poco en la línea de Radio Cuca, nos pedían 13.000 y pico euros, y si, bueno, digamos, si nos aplicaban la tarifa más baja, quedaban en prácticamente 4.000, ¿no? Entonces, claro, ante esa situación ya no es una cuestión que digas todas las valoraciones que estamos haciendo, ¿no? Es decir, si a ti te pago parte de eso o el poco dinero que tengo te lo doy a ti porque ni siquiera voy a poder alcanzar eso, al día siguiente tengo que cerrar porque no puedo pagar ni el alquiler, ni la luz, ni nada. No me sirve de nada. Entonces, ¿qué nos queda? Después de 27, 28 años, ¿qué nos quedaba? Decir, bueno, pues mira, nosotros lo único que podemos hacer es el derecho al pataleo y el denunciar esta situación porque nos parece injusta, absurda y sin ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces fue lo que hicimos, lanzamos un poco una pequeña campaña de denuncia, igual que nosotros difundimos las campañas de denuncia de otros colectivos y tal, dijimos, pues esta es la nuestra, porque probablemente en unos meses, si esto no se soluciona, habrá que cerrar, ¿no?
o nos obligarán a cerrar o nos obligarán a desaparecer, digamos, de manera formal, o pasar a la clandestinidad total. No, o no lo que supongo que en un caso de estos el juez dice, tienes que pagar, y si no pagas, porque ¿cuántos hay que no pagan? Dice, oiga, venga usted y embargue, ¿qué vas a hacer? Ya, pero ya hay alguna consecuencia, ¿eh? Creo que a Radio Sele, no sé si exactamente por Agedi, pero yo creo que sí, que vino también por ahí, por la amenaza, por la simple amenaza, por la simple, que no es tan simple, amenaza de que iban a tener que pagar una cantidad. Creo que han dejado de emitir en analógico, ya solo emiten en digital. Amenaza, porque no, creo que esto era por la multa por telecomunicaciones. Que eso fue el año pasado. El año pasado tuvimos un problema con telecomunicaciones, que te decían que identificaras la antena donde estabas, qué legalidad tenía eso y tal, y que si no tenías la amenaza de una sanción de 500.000 euros, me parece que era en aquel momento. Y entonces creo, no me lo puedo asegurar, pero me parece que esa es una de las razones por las que ahora mismo en analógico Radio Sele ya no se escucha. Creo, claro, que no se puede recular ante cosas así, hay que dar la batalla de alguna manera. De hecho, esto está sucediendo por todo el país, por todo el estado, han picado en diversas... Y hay una radio que es la Radio Decana, además de las radios libres en España, que es Radio Pica, que les ha ganado el conflicto, por la vía judicial a Agedi. Claro, hicieron valer su... Era importante trasladar la información, porque la jurisprudencia que puede generar todo eso a la hora de defender, si hay una sentencia ya, pues bueno... Cada uno tiene su caso particular, no sé exactamente en qué basaron su defensa. Bueno, nosotros tenemos la cosa... Hay algún caso, lo que pasa que hay algún caso de juicios que se ganaron a la SGAE y a Agedi, pero hay muchos que también se perdieron. Claro. Quiero decir que no hay tampoco depende de muchos factores y depende también de la valoración que haga el juez en su caso, ¿no? Que es un riesgo. Nosotros lo que conseguimos con esa presión que iniciamos, esa campaña, fue que Antón Reixa, actual presidente de la SGAE, dijera que paralizara la vía judicial, porque también entendía, porque además nos conoce, y conoce Radio Crash, porque había estado hace muchos años en Gijón invitado en un concierto con Os Resentidos que habíamos organizado nosotros, que era paradójico, ¿no? Que el propio Antón Reixa, liderando la SGAE, fuera el causante de que pudiéramos acabar cerrando, ¿no? Pero bueno, eso de momento quedó paralizado y nosotros recibimos luego una llamada de la SGAE de aquí de Asturias para intentar, entendíamos que lo que se pretendía era intentar buscar una solución a ese problema, y lo único que recibimos fue ¿cuándo vais a pagar? Sí. Claro, nosotros, comentabais antes, nosotros estamos haciendo una labor de difusión de grupos que están empezando, de gente joven o no tan joven, de gente que saca un disco, que últimamente hasta nos están llamando, o sea, no es que nosotros vayamos a buscar a gente... Es cierto. Antes buscábamos a la gente, nosotros ahora los llaman. ¿Qué programa podemos ir para presentar el disco que sacamos? O vamos a hacer 3 conciertos ahora en Asturias, ¿cómo podemos...? Tal? Y yo le dije a la representante de la SGAE, digo, yo no te voy a pedir que a mí me pagues por hacer ese trabajo, porque además lo hago porque considero que es lo que tengo que hacer dentro de Radio Crash. Pero sí que, de alguna manera, tienes que tener en cuenta esa contraprestación, porque nosotros estamos apoyando a los autores que deberíais apoyar vosotros, a la gente que está empezando, y no a los grandes cantantes de este país o a los grandes autores de este país que ya tienen su vida solucionada, ¿no? Ojo, que incluso esos mismos cantantes han tenido problemas. Alaska, por ejemplo, en su día hizo unas declaraciones cuando la famosa historia de las descargas legales o ilegales de Internet, y los discos de Alaska desaparecieron de todas las casas de discos, del Corte Inglés, de todo. O sea, la vetaron desde la Sociedad General de Autores por haberse puesto a favor de que, oye, quien quiera bajarse mi disco de Internet, pues que se lo baje. O sea, que es que no estamos jugando con chiquitas, estamos jugando con un poder
bastante grande. Pero un poder que consintieron la clase política, no olvidemos que el poder que tienen y lo que recaudan, lo recaudan porque alguien escribió y aprobaron en el Parlamento. Es decir, que sí, porque está reconocido. Con consentimiento, luego se rasgan las vestiduras, está con todo. Está reconocido por el Esta gente de Ministerio de AGEDI y Cultura. tal son una especie de monopolio. No hay otra asociación en España que gestione los derechos de intérpretes, artistas y fonográficas. Sin embargo, luego quieren son transparencia, no quieren monopolios. saber dónde va el Y dinero, es que dicen. legalmente incluso parece que legalmente sí nos pueden exigir ese dinero que nos exigen de los 4.000 euros, ¿no? Pero claro, es que hay que tener en cuenta que nosotros, aparte de que simplemente nos financiamos como he dicho, la gente que participa allí pues son gente, inmigrantes, parados, gente que están en colectivos sociales, que están haciendo una difusión de su aspecto vital concreto y de sus inquietudes culturales, y tú no puedes poner cortapisas y trabas a una gente que está haciendo, en nuestro caso, desde hace 30 años, un tipo de labor de esa. ¿A qué vamos? Es que nos abocan al cierre, como decía antes Fali. Plantéate una cuestión. ¿Tú no te das cuenta que hay mucha gente que hay una sentencia judicial, tiene deudas, vas con los bancos? Oiga, yo debo un dinero, ¿no? Y yo tengo que pagar una determinada cantidad, tengo mi nómina, me llevan, hay una tabla de porcentajes, el resto te lo tienen que dejar para vivir. Bueno, pues tú tienes una deuda en tu radio, vas a tener unos ingresos, no puedes pagar, pues oye, que se pongan a la cola, que esperen 30 años. Sí, eso será es lo que nosotros es que tenemos ellos, pensado, es eso, claro. en una radio libre que no tiene una financiación, que sobrevive, que la gente que está no tiene dinero, es decir, por no poder pagar no te van a meter en la cárcel. Eso es el planteamiento Al final, que nosotros tenemos yo no veo otra solución para decir, a última hora, la si cola nos y dentro de colocan 100 ahí, años pues, igual hay dinero y podéis cobrar, digo yo. Sí, no, eso es el último planteamiento que tenemos, es claro. ese. Si nos llegan a que perdamos en todas las instancias y tal, pues mira, a ver cómo cobráis. Claro, os tengo vamos aquí en deudas, voluntad de pagar toda, pero cuando haya dinero. Lo paradójico de todo esto es que no tenemos Eso es más difícil, ¿eh? ninguna cobertura legal. Ese es otro problema diferente. No, yo hablo de las GAE, ese sin es embargo, diferente, pero sin embargo para las GAE o para GEDI o para todas estas entidades sí existimos, sí emitimos, sí ponemos música con derechos de autor, pero sin embargo legalmente no solo no tenemos licencia, es una paradoja de la administración, sino que no tenemos posibilidad de tenerla como radios libres, ¿no? O sea, después de 30 años, que estamos hablando de 30 años de existencia de algo que existe, que está ahí, lo único que hay reconocido hasta ahora es, dentro de la Ley General Audiovisual, en el año 2010, por primera vez se menciona la existencia de los medios comunitarios, emisoras de carácter no lucrativo, sin ánimo de lucro y demás. Esa propia ley da un año de plazo a la Administración para que desarrolle el reglamento técnico que permita que esos medios puedan acceder, no sabemos si nos lo van a dar o no, pero por lo menos que puedas acceder, presentarte a un concurso de licencias. Han pasado ya 3 años y nadie mueve pieza, ¿no? Y ese tema sigue ahí. Después de 30 años ya, porque digo, bueno, un retraso de 3 años en algo que hace la Administración, a lo mejor estamos ya casi acostumbrados, ¿no? Pero después de 30 años que lleva Radio Cuca, o nosotros 28 vamos a hacer... Yo tengo mis dudas si legalmente no seréis legales después de 30 años. Tengo yo mis dudas, ¿eh? Porque lo mismo que un camino y una servidumbre, la costumbre general. Bueno, que tú pudieses ir a un juez y quisieran declararte ilegal por parte del propio estamento de telecomunicaciones, y después de 30 años que la administración conoce de ti, que no intervino, cuidado, que creo que es posible, no lo sé. Es que mencionábamos antes, el año pasado la Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones se dedicó, hubo un cambio en esa jefatura, y se dedicó a mandar cartas a todas las comunidades de vecinos, no a las radios, sino a las comunidades de vecinos donde estaban instaladas esas radios, para pedir información de quiénes eran los propietarios de esas radios, ¿no? De quién estaba ahí detrás, cosa que ya saben porque tienen expedientes nuestros desde que nacimos, ¿no?
Y Pero sí, que ahí sí. era donde estaba esa amenaza, ¿no? Y la amenaza de que si los vecinos, la comunidad de vecinos no Pero colaboraba... ellos deben saber que tienen problemas por las antigüedades, por los tiempos de misión, que yendo al juzgado, es decir, por eso yo creo que pocos expedientes de telecomunicaciones, algún atrevido, porque es muy posible No, que eso... Lo que pasa es que eso, como está pendiente de desarrollar... Pero, en Madrid, pero lleváis muchos... Tú date cuenta que una vivienda que después de 10 años tú puedes consolidar una vivienda que se ha hecho en una determinada zona, tú vas y el registro y te la acepta, certifican un técnico, los vuelos catastrales que hay periódicamente que marcan la asistencia de la vivienda, y aquello se te puede consolidar en una determinada propiedad. Es decir, que los caminos, la costumbre, es decir, en el ámbito de las frecuencias, estáis ocupando una frecuencia desde hace 30 años y nadie os dijo de la administración, oiga, ustedes no pueden emitir, notificamos... No. Ya, pero No nosotros es- no es estamos tan en una sencillo. Raro. situación... No, pero que no es tan sencillo Ya. quitaros de donde Bueno, estáis. cambios Estamos de en dial, una nosotros situación sí tan sufrimos atípica cambios de y tan, digamos, estamos un poco a salto de mata, ¿no? Porque, claro, somos los medios de comunicación, no en vano se llaman el cuarto poder, y nosotros somos de alguna manera una manera de contrapoder, ¿no? Entonces, todo esto de las frecuencias y tal es un pastel demasiado goloso para que esté controlado. Pues eso, Prisa en su momento pues tenía no sé cuántos cientos de licencias, ¿no? Es una cosa que te llama atención. Entonces, tú mismo estás un poco cortado y coartado a decir, voy a ir a plantear y exigir que llevo 30 años y que por tanto tengo derecho, y no lo haces porque a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? No, pero yo digo, y te vale más estar en hay que esa dejar situación. Siempre el que toma la iniciativa la tiene más complicado. Dice, pero vosotros estáis emitiendo, ese momento sin problema. Yo hablo de que vengan a quitaros. Es decir, Ya. vamos a ver, no es tan fácil. Si no desde la administración en muchos momentos hubiese sido tan sencillo, entrarían por ello con facilidad. Yo creo que es un tema complicado. No es fácil, porque que tenga éxito, y por eso no desarrollan reglamentos, porque lo tienen muy complicado. Mira, no, yo te digo, porque nosotros hace 3 años, tuvimos un problema de que llegó otra emisora y se puso prácticamente encima de nuestro punto del dial. Y estuvimos más de un año con ese problema. Una emisora comercial o con intenciones comerciales